¿En qué es una prueba de hipótesis? Ya. Primero, los términos prueba de hipótesis y probar una hipótesis se utilizan indistintamente. La prueba de hipótesis comienza con una afirmación o suposición sobre un parámetro de la población, como la media poblacional. Como ya se indicó, esta afirmación recibe el nombre de hipótesis. Ya. Entonces, en otras palabras, ¿qué es una prueba de hipótesis? Entonces, ¿para qué me sirven yo las pruebas de hipótesis? Eh, Primero, las hipótesis, tenemos que entender qué es una hipótesis y qué es una prueba de hipótesis. Primero, una hipótesis es una afirmación relativa a un parámetro de la población sujeta a verificación. O en otras palabras, puede ser una pregunta afirmativa para determinar en caso, determinar, o como investigador yo necesito saber algo de una población. Es decir, me voy a poner un ejemplo. Digamos que mi hipótesis es saber si los ecuatorianos ganan más de $450 mensuales, ¿ya? Entonces, esa es una pregunta o una hipótesis. Yo quiero determinar si los ecuatorianos ganan un sueldo superior a $450, ¿ya? Ahora, ya sabiendo lo que es una hipótesis, vamos a lo que sigue, que es la prueba de hipótesis. ¿Qué es la prueba de hipótesis? Es el procedimiento basado en evidencias de la muestra y la teoría de la probabilidad para determinar si la hipótesis es una afirmación razonable. O en otras palabras, es el procedimiento que yo hago, es decir, los cálculos, artificios matemáticos que yo ocupe para determinar o para contestar a mi hipótesis. Es decir, yo voy aquí a calcular dependiendo de los datos que proporcione el enunciado. Voy a tomar un tipo de estadístico de prueba y en base a ese estadístico de prueba voy a sustituir los valores correspondientes y eso voy a determinar si se cumple mi hipótesis o no se cumple mi hipótesis. Es decir, si mi pregunta, como ya había planteado anteriormente, si los ecuatorianos ganan un sueldo superior a $450. Entonces, eso es lo que yo voy a comprobar por medio de procedimientos matemáticos. A eso se refiere la prueba de hipótesis. Es el procedimiento para contestar lo que viene siendo la hipótesis. Y recuerden, la hipótesis es la pregunta que yo me planteo o lo que yo necesito saber de dicho enunciado. ¿Ya? Entonces, ya sabiendo esos conceptos, lo que ustedes necesitan saber es que para realizar este procedimiento hay una serie de pasos, como ustedes pueden ver aquí, hay 6 pasos. Paso número 1, se establecen las hipótesis nula y alternativa. Siempre para todos los ejercicios que veamos de ahora en adelante, vamos a plantear dos hipótesis. Una que se va a llamar hipótesis nula y la otra hipótesis alternativa. Ya. Después, ¿qué dice? Se selecciona un nivel de significancia. ¿A qué se refiere el nivel de significancia? Como ya habíamos visto, o también le llamábamos intervalo de confianza, ¿se acuerdan? Que era 90%, 95%. Eso. Recuerden que el, el sobrante, es decir, la parte más pequeña, a eso se refiere el nivel de significancia. Ya, eso necesitamos para realizar las pruebas de hipótesis. Como tercer paso, dice que se identifica el estadístico de prueba. Ya, dependiendo de la información que nos proporcione el enunciado, debemos utilizar un estadístico de prueba. Es decir, podemos utilizar el estadístico de prueba Z, perdón, el T de Student, el Fisher, Chi cuadrado, etcétera, etcétera. Ya, después dice que se debe formular la regla de decisión. Ya, ¿a qué se refiere esto? Es decir, en base o realizar todos los cálculos correspondientes para determinar el valor calculado y el valor, se me fue el nombre aquí, justo acá le tengo. Ya, el valor crítico y el valor calculado. Ya, a eso se refiere aquí de formular la regla de decisión, es calcular esos dos valores. Ya, después, en base a esos dos valores, se toma una muestra y se decide. Es decir, que en base a los valores que yo calculé, es decir, el valor crítico y el valor calculado, yo voy a tomar una decisión y ver
ver si yo debo rechazar o no rechazar mi hipótesis nula. Ya, y por último doy una conclusión. En base, si rechacé la hipótesis nula, tengo que dar una conclusión. Si no rechacé mi hipótesis nula, tengo que dar otra conclusión. Ya, entonces todos los ejercicios van a van a tener esa estructura. Ya, pero para facilitar aquí los 6 pasos, yo les he resumido en 5 pasos, como les voy a mencionar aquí más detalladamente para que puedan entenderlo de mejor manera. Entonces, de ahora en adelante, como les vengo mencionando, vamos a utilizar las pruebas de hipótesis de 5 pasos para realizar todos estos ejercicios. Ya, entonces, ¿cuál es el primer paso? Como decía aquí podemos ver que bueno, en sí los pasos que les voy a mostrar es que el paso 4 y el paso 5 les estoy uniendo en un solo paso. Por eso es que yo ocupo 5 y no 6. Pero es exactamente lo mismo. Entonces, ¿cómo lo hago yo de esta forma? Ya van a ver que es mucho más sencillo y práctico hacerlo de esta forma. Ya, primero dice que hay que definir la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. La hipótesis nula le vamos a denominar con estas características, es decir, la H sub 0. Esa va a ser la hipótesis nula. Y la hipótesis alternativa va a ser H sub 1. ¿Ya? A esos le vamos a denominar hipótesis nula y hipótesis alternativa en siglas. Ya. Entonces, aquí yo voy a establecer la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Aquí voy a poner el promedio que me den en el enunciado. Por aquí les doy un ejemplo, como tenemos aquí. Entonces, los ecuatorianos ganan un sueldo superior a $450. Entonces, yo voy a decir, si ganan, esperen, ya, si ganan un sueldo mayor a $450, debería quedar de la siguiente manera. Se me mueve, esperen. Ya, entonces ahí está. $450. Entonces aquí yo estoy diciendo podemos decir a manera de fórmula que los ecuatorianos van a ganar un sueldo superior a $450. Ya, ahí yo definí la hipótesis nula. Ahora, ¿cómo hago para yo definir lo que viene siendo la hipótesis alternativa? Ya, lo que ustedes tienen que hacer para definir la hipótesis alternativa es poner todo lo contrario a la hipótesis nula. Es decir, si aquí yo estoy diciendo que los ecuatorianos ganan más de $450, entonces, lo contrario sería decir que los ecuatorianos pueden ganar menos de $450. Entonces, yo debería colocarlo de la siguiente manera. 450. No sé por qué está bajándose tanto. Ya, listo. ¿Ya? Entonces aquí, como ustedes pueden ver, yo ya definí lo que viene siendo mi hipótesis nula y mi hipótesis alternativa. Entonces aquí estoy diciendo que los ecuatorianos van a ganar un sueldo superior a $450 o caso contrario, los ecuatorianos van a ganar un sueldo que sea menor o igual a $450. Como aquí estoy diciendo que ellos pueden ganar un sueldo superior a $450, por eso es que yo no le pongo mayor o igual, sino le pongo únicamente mayor. Ya, entonces, ¿cómo le pondría yo mayor o igual? ¿Cómo debería estar el enunciado? Debería decir, los ecuatorianos van a ganar $450 o más. Entonces, ahí yo debería ponerle mayor o igual. Y entonces, si yo le dijera que los ecuatorianos van a ganar $450 o más, entonces yo le debería hacer así, y lo contrario sería que los ecuatorianos van a ganar menos de $450. Control Z. Ya, entonces quedaría de esa forma, ¿ya? Pero por ahora nos vamos a quedar con esto para continuar con, como dice aquí el ejemplo. Entonces dice que y esto también tienen que tomarlo en cuenta. La hipótesis nula
ustedes cuando la planteen, tienen que hacerlo a manera así de fórmula y a manera así de letras. ¿Por qué les pido que lo hagan así en fórmula y letras? Porque al momento de sacar lo que viene siendo las conclusiones, se les va a facilitar muchísimo más si lo hacen de esta forma. ¿Ya? Entonces, una vez más que ustedes ya definieron la hipótesis nula y la hipótesis alternativa, tienen que fijarse ahora solo en la hipótesis alternativa, es decir, H sub 1. Por eso yo le he subrayado. Entonces, eso me va a mí ayudar a ver si es que va a ser una prueba de una cola, una prueba de dos colas, y si va a ser una prueba de una cola a la izquierda, una cola a la derecha, etcétera, etcétera. Ya, aquí siempre se van a fijar en la hipótesis alternativa. Y entonces, dependiendo a dónde está apuntando el, el diferencial. Entonces, aquí dice que aquí está apuntando, como pueden ver, acá a la parte izquierda. Entonces, como está apuntando a la izquierda, entonces yo voy a decir, a concluir que va a ser una prueba de hipótesis de una sola cola a la izquierda. Pero si fuera lo contrario, como les había dicho, ahora lo contrario, ahora yo quiero determinar que los ecuatorianos ganen como máximo $450. Ya, entonces yo voy a determinar si los ecuatorianos ganan como máximo $450. ¿Qué sería lo contrario? Que ganaran más de $450. ¿Ya? Entonces, si ganan más, yo le debería hacer así. Ya. Y como ustedes pueden ver aquí, como el enunciado yo ya le cambié, es decir, como vieron, aquí estaba diciendo que yo voy a ver si los ecuatorianos ganan $450 o más. Aquí estoy diciendo que los ecuatorianos van a ganar como máximo $450. ¿Ya? Entonces, lo contrario sería que ganaran más de $450. Ya, pero lo importante es que ustedes se ubican acá en la hipótesis alternativa y vean el diferencial. Entonces, como el diferencial está apuntando a la derecha, entonces esto va a ser una prueba de una cola a la derecha. Ya, entonces ustedes así se dan cuenta si es que es una prueba de una cola a la izquierda o a la derecha, justo en el diferencial de aquí. Ya. Entonces, ahora, ¿cómo sé si es una prueba de dos colas? Ahora vamos a este ejemplo de acá. Mire, ahora yo como enunciado los voy a determinar si los ecuatorianos invierten $200 en publicidad. O sea, no estoy diciendo que invierten hasta, ni estoy diciendo que invierten superior a. No estoy dando ahí un intervalo, estoy dando un valor fijo. Estoy diciendo que aquí los ecuatorianos van a invertir $200 fijos. Ya, entonces por eso es que aquí le pongo un igual. Aquí no va mayor, menor, sino aquí como es un solo valor fijo, entonces aquí le estoy diciendo que es igual. Ya, y la hipótesis alternativa, como les había mencionado, si aquí estoy diciendo que es igual, entonces lo contrario sería decir que es diferente. Entonces, lo diferente que puede ser que ellos inviertan menos o puede ser que ellos inviertan más. Ya. Entonces, cuando yo tengo así un igual o un diferente, o puede ser lo contrario, aquí un diferente y aquí un igual, entonces ahí todos esos casos van a ser una prueba de dos colas. ¿Ya? Entonces, ahí sí no tienen que ustedes determinar si es dos colas a la izquierda o a la derecha, porque las dos colas siempre van a la izquierda y a la derecha a la vez. Entonces, solo cuando es de una cola, ustedes deben ver si es que es una cola a la izquierda o una cola a la derecha. Ya, listo. Entonces, ¿qué pasa una vez que ustedes ya determinan la hipótesis nula y la hipótesis alternativa? Entonces, bajamos acá y seguimos con el paso número 2, que es definir el nivel de significancia. Ya. O en otras palabras, definir cuánto vale alfa, como habíamos visto en ejercicios las semanas anteriores. El alfa nos pueden
Ya, ya, perdón. El alfa nos pueden decir o nos pueden dar aunque es, vamos a trabajar con un intervalo de confianza del 95%. Entonces, cuando nos dicen que vamos a trabajar con un intervalo de confianza del 95%, ya les había mencionado que ustedes necesitan el nivel de significancia. Entonces, lo que tenían que hacer es el 100% menos esos 95 y me daba 5%. Y el 5% no le puedo dejar en porcentaje, siempre vamos a trabajar en valores decimales. Por eso es que le pongo aquí 0,05. Ya. Cuando es una prueba de una sola cola, yo al alfa le voy a dejar igualito, tal y como me manden en el enunciado. Pero si es una prueba de dos colas, recuerden que cuando es así, igual o diferente igual, es prueba de dos colas. Entonces, cuando es una prueba de dos colas, ustedes este alfa le van a dividir para dos. Por eso tengo aquí alfa medios. Solo cuando es una prueba de dos colas. Cuando es una prueba de una cola, le dejan igualito. Sí, la persona que tiene ahí encendido el micrófono, por favor, le pido que lo mute. Ya, gracias. Bueno, como les mencionaba, entonces, solo cuando es una prueba de dos colas, van a ser alfa dividido para dos. Cuando es una prueba de una cola, al alfa le dejan tal y como viene en el enunciado. Ya. Entonces, ya pasamos el paso número 2. Ahora vamos al paso número 3, que dice seleccionar el estadístico de prueba. Ya, como les había mencionado, esto va a depender completamente del enunciado. Para esta clase solo vamos a utilizar el estadístico Z. El estadístico T-Student, el de Fisher, chi cuadrado, vamos a verlo en clases posteriores. Ya, por ahora. Para esta clase vamos a utilizar y todos los ejercicios que veamos, vamos a emplear el estadístico Z. Ya, entonces, esta es la fórmula del estadístico de Z. Entonces, aquí, como podemos ver, tenemos aquí el valor promedio menos la muestra poblacional. Aquí tenemos la desviación estándar y N, que es la muestra. ¿Ya? Entonces, una vez que yo determino, aquí reemplazo los valores correspondientes, entonces yo voy a tener aquí el valor de Z. Y a este valor de aquí le vamos a denominar valor calculado. Entonces, a este Z se va a llamar de ahora en adelante valor calculado. Ya. Y el valor crítico, ¿cómo determino yo el valor crítico? Si aquí ya me están dando el alfa o el nivel de significancia, recuerden que ustedes con el nivel de significancia se iban a la parte de acá, justo a la tablita, y con ese alfa le ubicaban, ya, y con ese alfa ustedes le ubicaban justo en f de z y obtenían z, ya. Entonces, hacer este paso de aquí, es decir, obtener el valor de esta tabla, se le va a denominar valor crítico. Entonces, yo voy a necesitar esos dos valores. El valor crítico, recuerden que lo obtengo a través de esta tabla. Y el valor calculado lo obtengo a partir de reemplazar los valores en esta fórmula de aquí. ¿Ya? Entonces, para eso, primero, bueno, estamos en el paso número 4, que es formular la regla de decisión, que primero, como les menciono, tienen que ustedes calcular el valor crítico y el valor calculado. Ya. Después de determinar esos valores, deben graficar el valor crítico y el valor calculado del estadístico seleccionado anteriormente. Es decir, el de Z. Ya, va a haber ejercicios donde les va a solicitar que calculen el p-valor. Entonces, ¿cómo calculan el p-valor? Lo hacen a través de esta fórmula. Entonces, aquí ponen la probabilidad de Z mayor a, entonces, el valor calculado. Recuerden que el valor calculado era de esta fórmula de aquí.
Entonces aquí ustedes van a reemplazar ese valor de acá y después aplicando aquí eh, aplicando aquí la lógica de proporciones, entonces ustedes van a obtener lo que viene siendo el p-valor. Ya. Pero esto, como les digo, es una forma de verificar si el ejercicio lo estamos realizando de manera correcta. Es decir, si nosotros sí tenemos que, porque al final lo que hacemos de paso es lo que hacemos toda esta serie de pasos es para poder ver si rechazamos o no rechazamos la hipótesis nula. Entonces, el p-valor es como un, una- un procedimiento que nos sirve para verificar si estamos haciéndolo de la manera correcta. Ya. Y por último, definir una conclusión. Es decir, si es que ustedes ya rechazaron la hipótesis nula o no la rechazaron la hipótesis nula, en base a eso, ustedes van a colocar una conclusión. Es decir, vamos de nuevo aquí. Supongamos que sí, los ecuatorianos que yo definí en base a los cálculos que yo ya realicé, sí ganan un sueldo superior a $450. Entonces, entonces se cumple este caso de acá, este caso de acá no se va a cumplir y lo que yo debería hacer es tacharle y solo quedarme con esta hipótesis. Cuando yo me quedo con esa hipótesis, mi conclusión sería, a los datos proporcionados por el enunciado, yo puedo concluir que los ecuatorianos ganan un sueldo superior a $450. Ya, por eso les decía que es necesario que ustedes definan tanto en fórmulas, tanto en letras, para que al rato de dar la conclusión se les facilite. ¿Ya? Bueno, entonces ese sería el procedimiento base para realizar estos ejercicios. Ahora vamos ya con un ejemplo para ya ver de manera detallada cómo ustedes deben realizar estos ejercicios. Entonces vamos con este de acá que dice, teóricamente, una máquina automática despachadora de refrescos vierte 225 mililitros por unidad. Una muestra aleatoria de 36 refrescos tiene un contenido promedio de 220 mililitros con una desviación estándar de 15 mililitros. Determinar si el promedio teórico se mantiene en 225 mililitros con un nivel de significancia del 5%. Ya, entonces, aquí podemos ver aquí vamos primero a quitarle esto de acá. Ya, entonces, aquí podemos ver una serie de datos que nos proporciona el enunciado. Primero, que nos dice que el refresco vierte 225 mililitros. Entonces, ese va a ser mi new, es decir, mm, mi promedio de la población. Ya, pero primero, ¿qué decía el paso 1? Definir la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. La hipótesis nula y la hipótesis alternativa, por lo general, la van a sacar siempre de la pregunta o de lo que yo quiero determinar. En este caso, dice determinar si el promedio teórico se mantiene en 225 mililitros. Entonces, esa va a ser mi hipótesis nula. Ya, entonces el promedio teórico se mantiene en 225 mililitros, que es lo que yo quiero determinar. A eso le voy a denominar mi hipótesis nula. Ya, entonces por eso pongo aquí H sub 0, el promedio teórico se mantiene en 225 mililitros. Mi hipótesis alternativa, es decir, que el promedio teórico es menor a 225 mililitros. Ya, entonces, ¿por qué yo le pongo aquí menor y no le pongo aquí diferente? Eso también ustedes tienen que darse cuenta en los enunciados. Yo no puedo tener aquí, como podemos ver, mis refrescos vierten 225 mililitros. Ese es el tope. Si yo pusiera más contenido, más líquido a mis refrescos, entonces ese líquido terminaría, se terminaría regando del recipiente. Por eso es que yo no le puedo aquí poner diferente, porque si yo le pusiera 230 litros, 230 mililitros, entonces aquí esos 5 mililitros se regarían y a la final yo solo tendría 225 mililitros.
Ya, entonces, aquí primero, en base al ejercicio, nos podemos dar cuenta de eso. Que tenemos que ponerle menor, no podemos ponerle diferente, porque no puedo yo tener más de 225 mililitros, porque ya les expliqué, se regarían los refrescos. Ya, yo únicamente podría tener esto o menos contenido. Entonces, por eso le pongo que puede tener contenido igual o menor contenido. Ya. Y entonces, ¿cómo le pongo que es el menor contenido? En letras. Entonces, yo puedo decir que el promedio etérico es menor a 225 mililitros. Entonces, le represento en letras y le represento en fórmulas. Ya, entonces hasta ahí yo ya definí mi hipótesis nula y mi hipótesis alternativa. Vamos al paso número 2, que decía definir el nivel de significancia y de paso ver si es que es una cola a la izquierda o a la derecha. Ya, primero aquí directamente me está dando el nivel de significancia de 5%. Entonces ese 5%, recuerden que lo hacíamos así. 5%. Ya. Sí, como dice aquí, nivel de significancia, yo ya no tengo que hacerle 100 menos 5%, porque aquí ya directamente me está dando el nivel de significancia. Yo hago esa resta cuando me dan el intervalo de confianza. Una vez más les recuerdo, cuando ya me dan nivel de significancia, directamente este 5% le paso acá. Pero una vez más, les recuerdo, aquí no podemos trabajar con porcentajes, entonces transformamos a decimales, 0,05. Ya. Entonces, como podemos ver, es una cola a la izquierda. ¿Por qué es una cola a la izquierda? Recuerden, acá vamos a señalarle. Siempre se fijan ustedes en la hipótesis alternativa. El diferencial hacia dónde está apuntando. Está apuntando a la izquierda, entonces es una prueba de una cola a la izquierda. Ya, si apuntar a la derecha, si apuntar a la derecha, sería una prueba de una cola a la derecha. Y si fuera así, ya. Y si fuera así, sería una prueba de dos colas. Ya. Entonces, vamos a dejarle como estaba. Control Z, control Z. Ya. Entonces, como vemos que está apuntando a la izquierda, es una prueba de de una cola a la izquierda. Ya. Entonces, como es una prueba de una sola cola a la izquierda, entonces este alfa no tenemos que dividirle para 2. Le dejamos tal y como nos viene en el enunciado. Recuerde, cuando era alfa medios, cuando era de 2 colas, entonces ahí sí. Cuando es de 2 colas, entonces el alfa, ahí sí le dividen para 2. Ya, listo. Entonces aquí tengo ya definido mi alfa y concluido el paso 2. Ahora, el paso 3 decía seleccionar el estadístico de prueba. Para estos casos vamos a utilizar el estadístico Z. Y una vez que seleccionamos el estadístico de prueba, entonces aplicamos la fórmula correspondiente. Es decir, para el estadístico de prueba Z tenemos que aplicar esta fórmula de aquí. Y tendríamos que reemplazar estos datos de acá. Entonces, como podemos ver, aquí me dice que el promedio tenemos 220 mililitros. Ya, el promedio de la población, es decir, mu, nos está dando aquí al comienzo, que es 225 mililitros. Entonces, es lo que estamos reemplazando aquí. La desviación estándar ya nos está dando aquí, desviación estándar de 15 mililitros. Y los números de refrescos 36, que dice justo acá, que tomamos una muestra de 36 refrescos. ¿Ya? Entonces, como ustedes pueden ver, todos estos datos me está dando el enunciado. Lo que tengo que hacer es reemplazar esa información, entonces hacer las operaciones correspondientes y me sale que Z va a tener un valor de -2. ¿Ya? Entonces,
yo ya determiné lo que viene siendo mi valor calculado. Ya, ahora, una cosa más antes de avanzar. ¿Y cómo me di cuenta que yo debía seleccionar el estadístico de prueba Z? Ya, porque aquí yo estoy hablando de datos poblacionales. Yo aquí me está dando una población. Aquí ya me está dando un dato, un promedio de la población. Ya, ahora si aquí me diera un valor aproximado, es decir, un valor de una muestra, me diera así un valor general, pero de una muestra, y es decir, que de esa muestra yo estoy tomando una muestra más pequeña para hacer un promedio, y en base a eso yo determinar el comportamiento de toda la población. Entonces, para ese tipo de enunciados, yo debería seleccionar otro tipo de estadístico. Esta, Ya, yo debería seleccionar otro tipo de estadístico, pero como les mencionaba, aquí, como estamos hablando en datos poblacionales, aquí podemos ver que este dato sí es información poblacional, entonces, por eso es que yo debo seleccionar el estadístico Z. Ya, esa es una característica de por qué tienen que ustedes seleccionar el estadístico Z. Ya. Ahora, vamos con el paso número 4, que es calcular lo que viene siendo el valor crítico. El valor crítico Z me dice que es menos 1,64. ¿Cómo calculo ese Z? Recuerden que es con el alfa. Este alfa 0,05 le voy a ubicar acá en la tabla. Ya. Acá 0,0004, 002, 005. Ya. Entonces, este es el más aproximado. Menos 1,64. Ya. Y por eso es que yo le pongo aquí valor crítico menos 1,64. Ya. Entonces, yo ya tengo aquí el valor calculado y el valor crítico. Ya. Después, ¿qué decía? ¿Qué decían los pasos que debemos nosotros graficar? Entonces, ustedes van a tener aquí la campana de Gauss. Y lo que ustedes tienen que primero ubicar es el valor crítico. Es este valor, justo le voy a poner aquí en verde. Ya, este le van a ubicar aquí primerito, menos 1,64. Disculpa, Aquí, profesor, una pregunta. sí, dígame. Ahí sí se toma Ahora, en cuenta el signo negativo. sí, aquí sí le tomo en cuenta. Bueno, aquí le pueden tomar en cuenta o pueden hacerlo de la siguiente manera. Si ustedes no le toman en cuenta este signo menos, recuerden que era una prueba de una cola a la izquierda. Entonces, mi límite tiene que estar en la parte izquierda. Ya. Entonces, si ustedes no le toman en cuenta ese signo menos, entonces tienen que darse cuenta si aquí, si definieron que era una prueba de una cola a la izquierda, entonces ustedes le van a ubicar acá, justo en menos 1,64, porque tengo que ubicarla en la parte izquierda. Si aquí tuviera una cola a la derecha, yo a ese valor le debería ubicar en la parte de acá. Ya, eso. Entonces, una vez que ustedes ya le ubican lo que viene siendo el valor crítico, después tienen que ubicar lo que viene siendo el valor calculado, es decir, este menos 2. Vamos a ponerle en verde. Ya. Ya, en verde. Entonces, ese menos 2, como ustedes pueden ver, está más a la izquierda de 1,64. ¿Ya? A esta parte de aquí, esta partecita de acá, es mejor, déjenme abrirles Paint. Ya, esto quiero mostrarles en la parte de acá. Esto vamos a subirle acá. Ya. Vamos a ponerle
Sí, este color está bien. Ya. Entonces, una vez, y de una vez vamos a ponerle este valor crítico. Un valor crítico. Crítico. Ya. Recuerden, este es el valor crítico y este de acá es el valor calculado. Ya, aquí está, justo este verde de acá es el valor calculado. Ya, entonces, primero, una vez que ubico el valor crítico, mejor ustedes háganlo de esta forma. Ya, entonces yo ya tracé acá el valor crítico. Como era una prueba de una cola a la izquierda, entonces ustedes van a tachar esta partecita de acá. Van a rayarle de esta manera. Ya, ahora les explico por qué lo hagan mejor de esta forma. Ya, entonces, toda esta parte de acá, todo lo que está del valor crítico a la izquierda, es decir, desde un menos 1,64 hasta menos infinito, esto se le va a conocer como mi zona de rechazo. Y toda esta parte de acá va a ser mi zona de no rechazo. O sea, toda la parte que está marcada siempre va a ser mi zona de rechazo. Y la parte que no está subrayada va a ser mi zona de no rechazo. Ya. Entonces, una vez que yo ya le rayé esto, ahí sí voy a ubicar el valor calculado. Como me dice que está -2, entonces está justo en la parte rayada. Entonces, como está en la parte rayada, entonces voy a rechazar mi hipótesis nula. ¿A qué se refiere rechazar? Primero déjenme reemplazar este gráfico con este de acá. Ya. Entonces, ¿a qué se refiere? Como mi valor calculado cayó en la zona de rechazo, entonces lo que yo tengo que hacer es esto. Es tachar H sub 0. Si mi valor crítico, digamos, me hubiera dado un -1. Entonces yo el -1 le debía colocar por aquí. Y como ustedes pueden ver, esta es la zona de no rechazo. Si mi valor calculado hubiera sido -1, entonces yo debería hacer lo contrario. Debería tachar H sub 1 y quedarme con H sub 0 como respuesta. Ya, pero ese no es el caso. Este es el caso. Ya. Entonces, vieron, como cayó en la zona de rechazo, yo tacho H sub 0 y me quedo con H sub 1 como respuesta. ¿Ya? Entonces, hasta ahí terminé el paso número 4. Y bueno, esto del p-valor vamos a verle al final. Ahora vamos al paso número 5. Ya. Como paso número 5, debo dar una conclusión. Entonces, me voy otra vez acá a las hipótesis. Entonces, mi hipótesis, la que no rechacé, es la H sub 1. Entonces, y que me dice que el promedio teórico es menor a 225 mililitros. Entonces, yo puedo decir, concluyo que el promedio teórico es menor a 225 mililitros. Si quiero ser más específico, puedo ponerlo de esta forma. En base. Ya. En base a los datos proporcionados por el enunciado, se concluyó que el promedio teórico es menor a 200 mililitros. Ya, entonces, como ven, esta parte fue copiada y pegada prácticamente del H sub 1. Lo que yo le aumenté es esta parte de acá para darle un poquito más de información al investigador. Pero esta parte de acá es lo que más me interesaba. Es lo que yo
este ejercicio fue para determinar esto, si la respuesta era esta o la respuesta era esta. Ya. Entonces, así ustedes deberían concluir estos ejercicios. Ahora sí, vamos con el p-valor, que como les mencionaba, el p-valor me sirve para comprobar si mi respuesta es correcta. Entonces, para el p-valor, ¿qué decía el p-valor? Que primero, como ustedes pueden ver, entonces primero deberían ustedes copiar esta parte de acá. P-valor va a ser igual a la probabilidad de que z mayor al valor calculado. Es lo que estoy haciendo aquí. P-valor va a ser igual a la probabilidad de que z mayor al valor calculado. ¿Cuánto me daba mi valor calculado? Ya, una cosa más que me olvidé de decirles. Acá me dio un signo negativo. Ese signo nunca le voy a cambiar. Puedo yo cambiarle el valor crítico del signo, como les decía, si ustedes le ponen como 1.64, no hay ningún problema, pero como ustedes saben que es a la izquierda, entonces le tienen que poner acá. Pero este valor calculado, si me da negativo, ustedes tienen que dejarle como negativo. Si es que aquí me hubiera dado positivo, ustedes tienen que dejarle positivo. Este valor de aquí, si no le tienen que cambiar nada. Al único que ustedes pueden cambiar es este valor crítico de acá. Ya, eso. Ya, entonces, bueno, entonces aquí el valor calculado me decía que es menos 2.0 o menos 2 para hacerle más, porque en base es lo mismo. Entonces, ustedes para calcular el p-valor deben hacerlo de la siguiente manera. Aquí este signo negativo me voy a olvidar, aquí sí, para el cálculo del p-valor sí me voy a olvidar que es negativo y le voy a poner 2. Solo para una vez más les digo, este valor calculado solo en esta parte de acá me voy a olvidar que es negativo. De ahí para la parte de acá arriba, ustedes nunca le cambian de signo. Y esto le hago para que se hagan, aquí le quito el signo menos solo para facilitar los cálculos. Para eso es lo que le hago positivo. Entonces aquí voy a decir que la probabilidad de que el z sea mayor a 2, ya. Ahora, ¿cómo invertiría esto? Lo invertiría de la siguiente manera. 1 menos la probabilidad de que z sea menor a 2. Ya. Ahora yo tengo que encontrar a qué equivale la probabilidad cuando z sea menor a 2. ¿Y cómo encuentro ese valor de ahí? Entonces me voy una vez más a la tabla. Entonces aquí, como vemos, tengo que hacer lo contrario. Entonces, aquí, este 2 de aquí, debo ubicarle aquí en z y obtener f de z. Ya, vieron que es lo contrario. Entonces aquí sí, el primero que asome, el positivo o el negativo. ¿Dónde está? Positivo. Ya. Entonces, ya. El positivo. Entonces, el positivo me dice que es 0,977. Ya. Entonces, ese valor es el que yo voy a colocar aquí. 0,977. Ya. Entonces voy a poner 1 menos 0,977. Entonces yo hago estos cálculos y me sale que es 0,023. Esto está de más. Ya. Ya. Entonces, entonces a la final, mi p-valor equivale a 0,0023. Ya. Ahora, ¿cómo para qué me sirve este p-valor? Como les había mencionado al comienzo, el p-valor es un valor que me sirve para comprobar si estoy haciendo el procedimiento anterior, es decir, esta conclusión, es decir, ver si es que yo debí rechazar o no rechazar H sub 0.
Entonces, ¿cómo lo hago? Primero, alfa, ¿cuánto equivale? 0,05. Entonces, más vamos a copiar esto. Comprobación. Entonces tenemos que el alfa es 0,05. Ya. El alfa es 0,05, el p-valor es 0,023. Ahora, si se cumple esto de aquí, ya. Si se cumple esto de aquí, lo que yo tengo que hacer es rechazar h sub 0. Ya. Caso contrario, es decir, si el p-valor sería mayor al alfa, entonces lo que yo tengo que hacer es rechazar h sub 1. Ya, entonces, vamos a ver. Entonces, 0,023 es menor a 0,05. Ya recuerden, en la parte izquierda pongo el p-valor, parte derecha pongo el alfa. Entonces, como 0,023 es menor a 0,05, yo debo rechazar h sub 0. Y es justo lo que yo hice. Es decir, tachar h sub 0. Por eso les decía que el p-valor es un comprobante para ver si estamos haciendo los cálculos de manera, si estamos haciendo el procedimiento anterior de manera correcta. Si mi p-valor, digamos, me hubiera dado 0,6 a eso, entonces hubiera quedado de esta forma. Entonces, como ven, ahí sería el caso 2. Entonces, que yo debería rechazar h sub 1. Entonces, y como aquí vemos que yo no rechacé h sub 1, entonces por aquí debo estar cometiendo algún error. Y bueno, para eso sería para eso sería el p-valor y su utilidad. Pero eso les digo, casi no saben pedir el p-valor, pero en caso de que les pidan, ya saben cómo calcularlo. ¿Ya? Y entonces, hasta aquí quedaría la clase del día de hoy. Les agradezco una vez más por su asistencia. Nos veríamos la siguiente semana en la video colaboración.